Una de ellas, y la más importante, es que mantenga cargada la batería. Si es una batería de 6, si es de 12, si es de 24, de 32, de 48. ¿Okay? Aquí como ejemplo estamos colocando uno de 12 voltios. El parámetro de medición es en voltios. Tenemos la regulación secundaria programada. A ver, ¿quién me puede explicar eso? Regulación secundaria programada. Regulación secundaria programada. Hay reguladores idénticos, unos que las tienen, otros que no. ¿Y por qué no? Porque es costo. El regulador que no tiene estas funciones se le baja costo, pero no se le dice al cliente que no la tiene. Pero ahorita usted va a saber de qué pasa cuando no se tiene y en dónde trabaja cuando se tiene esa regulación secundaria programada. Vamos a ver, ingeniero, regulación secundaria programada, ¿qué ha escuchado usted al respecto? ¿A qué le suena? A una regulación cuando falla la otra. Muy importante. ¿Cuál es su nombre? Roberto, muchísimas gracias. Roberto, es una regulación secundaria cuando hay un diagnóstico de fallas. Así tiene que ser. Lo que quiere decir es que si no la tengo, cuando hay un diagnóstico de fallas, falló el sistema porque no tiene una alternativa o un plan B de cómo seguir funcionando. Esto, caballeros, está muy relacionado a la conexión en aquellos reguladores que usan la terminal de Sense. Sense se le denomina Sense remoto o conexión Kelvin o monitoreo remoto del sistema de carga. ¿Qué quiere decir eso, caballeros? El alternador, si estamos hablando de un sistema de 12 voltios, carga la batería a 14.5, 14.8, dependiendo de la temperatura. Ahorita vamos a hablar de la interacción de la temperatura, que es un punto muy importante. Y básicamente es un cable que lleva entrega de corriente, potencia del alternador a la batería. Ahí intervienen diferentes componentes. Interviene de que tengamos un buen torque en el atornillado del borde positivo de salida del alternador, que el cableado esté intacto, no tenga reparaciones, o si las tiene, que las tenga de una forma apropiada, siguiendo toda la regulación eléctrica, que no haya problemas de bornes sulfatados, que no tengamos problemas de que la gasa o la conexión de la gasa del cable a la batería esté floja, porque ya se interviene un problema de intermitencia, algunos al respecto, y de que no haya problemas en la conexión de tierra, chasis o masa. ¿A qué me refiero con problemas? Y ahorita y aquí les voy a ilustrar ahora una anécdota que nos sucedió con un cliente en Paraguay. Es donde, si no hay una buena tierra, el sistema eléctrico se desconfigura completamente. Cuando ustedes ven un plano eléctrico, caballeros, ven que todo está con una referencia a chasis o masa o tierra. Los voltajes de referencia dicen, ok, estos 12 voltios, estos 5 voltios, estos 1.2 voltios, con referencia a tierra. Cuando la referencia se pierde, el sistema se desconfigura de una forma completamente loca y cualquier cosa puede suceder. Y desafortunadamente suceden cosas no deseables. En algunos casos se dañan los componentes y completamente se vuelve el sistema fluctuante, intermitente, y comienzan a ver el sistema de detección y comienza a ver lo que es la falla en cadena de los diferentes componentes. ¿Okay? Entonces, básicamente, la regulación secundaria, caballeros, es cuando tenemos un fallo en el sistema de Sense. En algunos casos, el sistema tiene un monitoreo remoto, que es un pequeño cablecito que va igual del sistema de generación a la batería, al positivo. En algunos casos he aumentado una práctica incorrecta, que es que al no saber qué hace ese segundo cable tan pequeñito, pero que va igualito al cable grueso, pues lo he encontrado que por alguna reparación, por alguna intervención en el sistema eléctrico, se eliminó, se perdió, y como vieron que a la primera no sucedió nada negativo, nada nocivo, porque generalmente si todo el sistema eléctrico está bien, pues no debería haber ningún problema. Pero más adelante, cuando comiencen a haber problemas de sulfatado, que se aflojaron los tornillos o no se torquearon con el torque apropiado, o el cable resultó averiado y se hizo una reparación no apropiada, comienzan los problemas. Cuando comienzan los problemas, es como lo mencionó el caballero, ahí tenemos que tener un plan B para asistencia. Si ese plan B ya fue puenteado, cortado, se nos cayó el sistema porque no hay plan B realmente. Pero en funciones normales, si está como debe estar desde fábrica, el cable que se llama monitoreo remoto y cable de Sense, lo que hace es, él detecta que hay un voltaje de diferencia entre lo que debería estar llegando a la batería versus lo que él está midiendo.
Él hace una comparación, mira, el alternador está regulando a 14.8, pero resulta que a la batería le está llegando a 14.1. Tenemos un delta de 0.7 voltios. Si, dependiendo de los parámetros de cada plataforma vehicular, se activa el algoritmo de decisión, ok, mira, ya superó el voltaje de seguridad y estamos en condición de modo de falla. Si eso se activa, significa que entra a activarse el sistema de regulación secundaria. ¿Por qué? Se baja el voltaje de regulación, se enciende la lámpara de check engine, pero no se deja que se descargue la batería. El sistema sigue andando y esto varía de plataforma en plataforma. Hemos visto voltajes de regulación secundaria a 13.5. Hemos visto voltajes de regulación secundaria en 12.0. Entonces depende muchísimo del fabricante y de la decisión del sistema de los ingenieros de diseño, qué fue lo que consideraron ellos para ese vehículo como el voltaje apropiado en regulación secundaria. Pero aquí les estoy ilustrando uno de ellos para que ustedes vean de cuál es el voltaje que utilizó. Y básicamente lo que se trata es de darle un voltaje de trabajo suficiente para que siga andando el vehículo sin que se descargue la batería, pero dándole un sistema diagnóstico al conductor de que hay un sistema de falla y busca asistencia porque algo está sucediendo, ¿okay? Eso es lo que se denomina regulación secundaria programada. Vamos con otro más, caballeros, que es el sistema de encendido en suave o soft start. Allá los caballeros me mencionaban de que están aquellas características que buscan retardar, digámoslo así, o hacer de una forma muy gradual la respuesta a carga o la respuesta en encendido. Es lo que llamamos encendido en suave. Prácticamente, dependiendo de la plataforma vehicular, es un sistema de retardo que cuando enciende el vehículo en las condiciones donde no se tiene el sistema de encendido en suave, pues prácticamente si la batería estaba en 12.75, enciende el vehículo, el motor comienza a andar, el alternador comienza a girar y lo que hace el alternador busca inmediatamente llegar a cargar la batería al voltaje de set point, al voltaje de regulación deseado o programado, que en este caso si es 14.8, pues de una forma inmediata lo lleva a 14.8. En el caso de los vehículos que tienen alternadores con reguladores con soft start, dependiendo del criterio de diseño, si es de 2.5, si es de 5 segundos, significa que va a subir una rampa gradualmente hasta que dure 5 segundos para poder llevar al voltaje de regulación deseado. Eso es lo que se llama primero como el soft start o encendido en suave. Básicamente una componente de ahorro energético y de eficiencia en el manejo de los combustibles. Muchos de ellos siguiendo regulaciones europeas para normas Euro 3, 4 y creo que las más modernas, en donde buscamos reducir al máximo el torque de reversa en el motor de combustión, llámese diésel o de gasolina, para evitar de que se dé un desgaste muy importante de combustibles en el encendido, que es donde intervienen todos los sistemas en el primer instante. Entonces básicamente se denomina este sistema de encendido en suave. Puede ir desde los 2.5 hasta los 10 segundos el sistema de retardo, y es importante mencionarlo porque, uno, si el vehículo ya tiene un regulador con un sistema de soft start y lo voy a cambiar con uno que no tiene soft start, hay una componente energética que quedó ahora sí archivado, ya ese vehículo no tiene sistema de decisión energética. Si lo vemos nada más de que son 2 o 5 segundos una vez, uno dice puede ser despreciable, pero multiplíquelo por las veces que eso va a ocurrir en el día, en la semana, en el mes, en el año, por el número de vehículos que lo tienen. Entonces la componente, globalmente hablando, de eficiencia energética se traduce en un volumen muy importante, ¿okay? Y se mide en porcentaje de ciclo y se utiliza un osciloscopio para ver, o un multímetro automotriz para ver el porcentaje de ciclo, si está interactuando o no. Entonces yo quiero corroborar si está o no interactuando bien el sistema soft start. Coloque usted a la terminal de campo un osciloscopio y el encendido, y va a ir viendo usted una señal donde está variando el ancho del ciclo para ir dando paso a este encendido en suave que estamos llamando, ¿okay? Ahora bien, otro punto muy importante: he encontrado diagnósticos incorrectos en ciertos electricistas mecánicos que, al no conocer de la existencia de esos parámetros, pensaban de que era más bien un diagnóstico de falla, de que algo tiene el regulador de voltaje que no está cargando inmediatamente. Y cuando es 2.5 segundos, tal vez es despreciable y lo dejan pasar. Pero me ha tocado interactuar con electricistas que consideraban que 10 segundos era el síntoma de que algo anómalo está ocurriendo en el sistema de carga, cuando la componente no, más bien debe tener esa componente. Por
por eso aquí es donde interactuamos muy bien con la hoja de datos y la interacción y el expertise de nuestros compañeros distribuidores, porque ellos son los que tienen el acceso a toda esa información para decir, mira, no, este regulador tiene una componente de retardo de 10 segundos. Eso es lo que tienen que hacer porque estamos siguiendo la nomenclatura del diseño original del regulador. Entonces es parte de lo que es muy importante mencionarlo, porque si no se tiene, le estamos quitando una característica importante que debería llevar ya ese tenor con ese regulador. Y si la tiene, lo sabemos, para no juzgar de que es más bien un diagnóstico de falla. No, es una característica muy importante que se traduce en eficiencia energética. Vamos con lo que es el sistema de retardo de respuesta a carga. Se le denomina, y lo van a ver ustedes en la nomenclatura, LRC, Load Response Control en inglés. Y ese cuando el alternador está recibiendo demanda de potencia del sistema eléctrico, qué sé yo, vamos a encender unos halógenos que cada uno de ellos consume, digamos, 25 amperios, por decir algo. Ya hay una demanda muy importante de carga al alternador, se activa el sistema de respuesta de control de carga y habrá delays o retardos dependiendo del fabricante, dependiendo del modelo del alternador, dependiendo del modelo del regulador, que puedan ir desde los 2.5 hasta los 10 segundos inclusive. Entonces, por ejemplo, ahorita vamos a ver más adelante una primera de uno de los reguladores que tiene ya en la hoja de datos especificado de que tiene un retardo de 10 segundos. También ha ocurrido diagnósticos incorrectos de algunos electricistas donde lo ven que actúa de esa manera, colocan el multímetro en el borde de la batería, ven de que el alternador está subiendo muy lentamente y se juzga de que es que tiene un fallo. No, veamos a ver si es un regulador realmente que tiene un sistema de LRC o sistema de retardo y control de carga, porque es también correlacionado a un sistema mandatorio en aquellas plataformas que siguen normativas como las europeas para lo que es la eficiencia de combustible. ¿Okay? Vamos ahora también a otro parámetro que es la prueba de cortocircuito en el campo. Hay reguladores que tienen pruebas de la característica de proteger el campo, el field o el rotor, la terminal que drena corriente al rotor contra un evento de cortocircuito en un periodo de tiempo corto. ¿Qué significa eso? Que tenemos un sistema interno en el regulador de voltaje que al detectar corrientes más allá del umbral que tiene de drenaje, él activa un sistema que corta la corriente por ese instante para evitar de que se queme él, si es que ya hay una condición de cortocircuito en el rotor. Si fue transitorio, perfecto, pero no es un sistema de que te evita de que le pase la factura el cortocircuito que ya está ocurriendo. ¿A qué me refiero? Voy a explicarlo. Me tocó una vez que me preguntaron, mira, pero ese regulador tiene protección de cortocircuito, pero el sistema no trabaja. No trabaja porque el cortocircuito todavía está listo, todavía está allí, está en el rotor, no se ha eliminado, ¿verdad? No es que el regulador, como tiene protección de cortocircuito, no es que él sigue andando y sigue generando como si nada hubiera ocurrido, no. Tiene protección, el regulador no se va a dañar, pero hay que eliminar la condición de cortocircuito que está, ya sea en los portacarbones, en los anillos o en el mismo rotor que ya se puso un cortocircuito. Entonces, se elimina esa condición, tienes todavía salvado el regulador de que no se ha dañado, porque aquel regulador que no tiene esa protección de cortocircuito, se da el cortocircuito y se fue el regulador también. ¿Por qué? El transistor interno que tiene el regulador, pues prácticamente sobrepasa su límite de corriente y se llega a fracturar el semiconductor. ¿Okay? Tenemos también lo que es el sistema de protección de cortocircuito de la lámpara. Hablábamos más al inicio de que tenemos circuitos de lámpara que drenan entre los 470 y 800 miliamperios aproximadamente. Eso es lo típico en los sistemas de gobierno de lámpara. Pero ha pasado de que manipulaciones en bancos de prueba se han cambiado las resistencias que están en paralelo a la lamparita esta, o le colocamos una lamparita de mayor potencia, resulta que ya no me drena 470 miliamperios, subió y me puede dar inclusive hasta 3 amperios. Si es un regulador que tiene una limitancia como de 2 amperios, como ilustramos en el ejemplo, le colocamos 3 amperios y tal vez por un periodo de tiempo más prolongado se dañó el sistema de control de lámpara. Si lo estaban diagnosticando y estaba bueno, ya se terminó de dañar, si no seguimos esas consideraciones. Si es un regulador que tiene el sistema de control de cortocircuito de la lámpara, por fortuna, él desconecta, ves tú la señal de que hay un sistema de diagnóstico de falla, pero no se ha dañado el regulador, ¿verdad? Entonces es otra característica que la que lo tiene, pues nos ayuda a proteger el sistema para que no se dañe cuando hay ese tipo de manipulaciones en los diagnósticos o cuando ha ocurrido un evento de cortocircuito real en el vehículo como tal. ¿Okay?
También está ahora el sistema de detección y respuesta a bajo voltaje. Eso es muy importante. ¿Por qué? En la lámpara de check engine o la lámpara de encendido de la batería en el clúster o en el panel del vehículo se entiende por muchas diferentes condiciones de diagnóstico. Bajó el voltaje, y este parámetro depende mucho del fabricante, porque si bajan de 7 voltios se va a activar la lámpara check engine. Hay otros fabricantes que su umbral es 8 voltios. He encontrado otros fabricantes que su umbral son inclusive 9 voltios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si el sistema está diseñado en ese regulador de voltaje, cuando llegue a bajar a menos de 7 voltios, la lámpara se va el comando piloto va a encender la lámpara y le va a decir al conductor: hay un problema en el sistema eléctrico del vehículo, y en este caso nos va a indicar de que hay un problema como tal. Cuando se llegue a medir el sistema eléctrico, pues se va a ver de que hay fluctuaciones como tal que han registrado de que se está bajando el voltaje por alguna razón, sobredemanda, problemas en algún diodo, problemas en el regulador de voltaje, entre otras más. También está el sistema de detección y respuesta a sobrevoltaje. Así como hay problema que le baja el voltaje de generación, también hemos encontrado problemas en reguladores de voltaje donde se sube a más de 17 voltios. Si se sube a más de 17 voltios, el que va a pagar la factura muy pronto va a ser la batería, y ahí es la indicación de que hay algún problema en algún diodo, en el regulador como tal, o tenemos alguna condición de cortocircuito en el sistema de excitación del antenador que nos está produciendo de que se suba más allá del punto de umbral, que pueden ser 14.8. O sea, el regulador no está cortando por alguna condición, daño interno, algún daño en el sistema de generación que retroalimenta el regulador, o tenemos algún diodo en cortocircuito y está, aun cuando está en condición de generación, está drenando y llevándonos a esa condición. Pero el regulador de voltaje que tenga esta característica intrínseca en su diseño, manda el sistema de diagnóstico, activa la lámpara de diagnóstico en el sistema eléctrico de la batería y le dice al mecánico o al conductor de que hay un problema para que sea diagnosticado como tal, ¿okay? Luego viene lo que es el voltaje de saturación de un regulador. Voltaje típico menor a 1.5 voltios. ¿Por qué es importante el voltaje de saturación? ¿O qué conocen ustedes como voltaje de saturación? ¿Lo han oído mencionar, caballeros? ¿Lo han medido? ¿No? ¿Qué creen ustedes que suena voltaje de saturación? Me suena como cuando estoy exigiendo a máxima carga al alternador. ¿Creen ustedes que sea así o no? Puede ser. ¿Sí? Cuando llegó al punto máximo y no baja la carga, ya es el punto de saturación. Exacto, por allá andamos. El punto de saturación significa cuando yo tengo la máxima entrega de potencia del alternador, pero qué raro, estamos midiendo un valor muy bajo, 1.2 voltios. Este valor es muy importante y lo van a ver ustedes en mucha literatura cuando están viendo los reguladores de voltaje, y resulta que entre más alto significa que es mayor la pérdida que se queda de potencia en el regulador y no es entregado al rotor del alternador. Por eso hace muchos años se usaban transistores convencionales dentro del regulador de voltaje. Hoy en día se usan MOSFETs o FETs de efecto de campo, transistores de efecto de campo, y la idea es de que eso se vaya reduciendo a menos de 1.5 voltios. La idea es que la máxima potencia que maneje el sistema de regulación se quede en el rotor, para que eso a su vez se convierta en potencia entregada y generada, y no en los sistemas de control. ¿Por qué? Esta potencia, si se queda en el regulador, multiplicado por la corriente que se está drenando, nos da la potencia que se queda en el regulador y va o sobrecalentando el regulador y va a ir deteriorando el mismo. Por eso, por ejemplo, en los dispositivos de Transmos ustedes van a ver de que es muy importante, e ilustramos el valor de saturación. Significa que estamos dándole mucha importancia a que sea un valor muy bajo. ¿Para qué? Ilustrando de que la máxima entrega de potencia se está convirtiendo en entrega de potencia en el alternador y no que se quede como pérdida remanente en los componentes de control, ¿okay? Sistema de compensación de temperatura, muy importante, muy importante. ¿Por qué creen ustedes que el sistema de control de temperatura es muy importante? ¿O qué puede suceder si no tengo el sistema de control de temperatura en un regulador de voltaje? ¿Quién me puede aportar ahí alguna experiencia que haya ocurrido? ¿Algún caballero aquí con camisa rayas? Supongo que se quema por exceso de temperatura, se quema. Por eso en algunos casos tienen
disipadores. Ajá, le voy a dar una pista. No es tanto para el regulador, es para otro componente del sistema eléctrico. A ver, retiro la pregunta por ahí, no hay nada. No la interpreté bien. No. ¿Cómo era la pregunta? La pregunta, este parámetro que tengo aquí, sistema de compensación de temperatura del regulador, vean qué interesante, tiene un valor negativo. En este ejemplo típico dice menos 7 milivoltios por grado centígrado. También en otras literaturas se ilustra en grado Fahrenheit, por eso lo pusimos allá también, centígrados o Fahrenheit. Pero tiene un valor negativo. ¿Qué quiere decir eso? Le voy a dar una pista que le decía el caballero. No es tanto para proteger al regulador de voltaje, es para algún otro sistema que interactúa en el sistema eléctrico del vehículo. Para la batería, muy importante. ¿Y por qué para la batería? ¿Qué me puede usted aportar? ¿Por qué para la batería? Exactamente. Esa es la clave. Nosotros necesitamos proteger en la batería. Y yo digo que la batería y el alternador es como un matrimonio. Los dos tienen que estar bien. Y si alguno está mal, es cuestión de tiempo en que uno le va a pasar la factura al otro, ¿verdad? Pero va a llegar, uno va a llegar a subir. Entonces, es el ejemplo típico, ¿verdad? Pero no está pasando eso, ¿verdad? ¿Cómo? No está pasando el matrimonio, ¿no? Exactamente. Entonces, eso tiene que andar bien, caballero, porque si no, alguno va a pasar la factura tarde o temprano. Y tiene un componente negativo, ¿por qué? A mayor temperatura, el voltaje de regulación tiene que ir bajando a este ritmo. Este es un ritmo típico de menos 7 milivoltios por grado centígrado. Entonces, a mayor temperatura, el voltaje tiene que ir bajando de salida. Y como lo decía el caballero, lo que queremos proteger es el electrolito de la batería. Mentira que si un regulador no lo tiene, vamos a ver el efecto inmediato a 0 kilómetros, a 50 kilómetros, a 500 kilómetros, no. Pero si estaba la expectativa de que una batería debería durar, no sé cuánto es aquí algo familiarizado, 2 años, es muy probable que no te vaya a llegar al 50% de la vida útil que está establecido para esa batería. ¿Por qué? Aquí vamos a comenzar a deteriorar el electrolito que está dentro del acumulador o la batería. Eso es el componente muy importante. ¿Y por qué hay fabricantes que eliminan eso? Eso involucra electrónica, sensores térmicos que van dentro del regulador para que ellos puedan medir cuál es la temperatura existente y tomar ese árbol de decisión de ir bajando la temperatura, el voltaje de regulación si la temperatura está alta, o si la temperatura bajó, poder subirlo gradualmente. ¿Okay? Vamos con estos otros caballeros y vean que estamos aquí apenas ilustrando 18 parámetros. Les comenté de que superan inclusive en algunos casos los 20 parámetros. Sistema de activación de shock, hay reguladores que los usan, otros que no. Es prácticamente la señal que controla un sistema externo. Puede ser un relay que a su vez tiene una carga conectada, en algunos casos un sistema termocooling o de refrigeración, dependiendo de la aplicación que le quiera dar el fabricante o el de la aplicación final. Corriente de drenaje en modo pasivo, este es muy importante, caballeros. Al igual que el de compensación de temperatura, el de corriente de drenaje en modo pasivo es lo que llamamos corriente parásita en los sistemas de generación. ¿Les suena familiar lo que es la denominación corrientes parásitas en el sistema de generación? ¿Qué han escuchado, caballeros? Sí, para eso está el capacitor, para disipar esas corrientes. Ok, lo voy a cambiar entonces la nomenclatura. Es corriente de fuga en modo pasivo. Vamos a entrar ahorita estamos viendo, pues, excelente el comentario suyo, porque estamos viéndonos a dónde puede ser que se genere esa corriente de fuga. En este caso estamos viendo el regulador como un todo, y cada regulador, inclusive yo puedo tener 10 en una mesa completamente gemelos por fuera, pero puede ser que tengan diferentes valores de corriente de drenaje en modo pasivo. Entre menor sea ese valor, mejor el regulador. ¿Qué quiere decir eso? Que si el vehículo está detenido, resulta que yo me gané la lotería y voy a ir un mes en crucero a Europa, dependiendo de cuál es el valor de corriente de fuga en modo pasivo que tenga yo en el sistema de carga, puede ser que cuando regrese el vehículo no va a encender porque se drenó completamente mientras estoy yo en el crucero. O si es un sistema eléctrico que tiene una componente muy baja, quizás despreciable, llegan ustedes al mes y es intacto, encienden el vehículo y a la primera arranca completamente, ¿verdad? Quien va a estar drenando es la corriente de la batería. ¿Por qué? Porque tengo aquí componentes que están descargando la batería. Y ahorita lo vamos a ver en detalle. ¿Por qué? Intervienen ¿qué componentes? En este caso estamos viendo meramente el regulador de voltaje.
El regulador de voltaje tenemos capacitores, tenemos MOSFETs o transistores en algunas versiones más viejitas. Tenemos algunos diodos. Los diodos internos del regulador tienen corrientes de fuga cuando están polarizados en modo inverso. Y la calidad de los semiconductores, en este caso con los rectificadores o diodos, se mide por cuál es su corriente de fuga, entre algunos de sus parámetros. Entonces, en este caso, el regulador de voltaje se mide qué tan bajo es la magnitud de corriente de fuga en modo pasivo. Un valor típico, 1.5 miliamperios, como está ilustrado por allá. Pero cuando vayamos a hablar de corriente de fuga en rectificadores, cambia ahora sí el rango. Por ejemplo, vamos a ver diodos que puedan conducir entre 25, 50, 75 amperios, y quizás su corriente de fuga pueden ser 2, 3, 4, 5, 10 miliamperios. O diodos de muy buena fabricación, donde ya no hablamos de miliamperios, sino de microamperios o de nanoamperios. Lo vamos a ir viendo. Yo creo que tenemos una gráfica para ilustrar las diferencias en lo que se llama diferencias de corriente de fuga en los rectificadores. ¿Okay? Luego, caballeros, vamos a lo que son las diferentes formas de activar un regulador. ¿Quién me menciona algunas de ellas? Obviamente ya están viendo una, pero yo quiero que ustedes me aporten qué otras formas tenemos nosotros para polarizar o para activar un regulador de voltaje. Puede ser por medio de la luz piloto o con corriente directa. Por diodo de excitación, aquí está una muy importante que me acaba de ilustrar el caballero, y por este otro lado voy, porque acaba de hablar de que por luz piloto, ¿verdad? Claro. ¿Qué otras más aparte de luz piloto y por diodo de excitación? Luz piloto, directo Por contacto. con dirección. Contacto, mucho de contacto. Sí. Y ¿qué otro? Claro, autoexcitado. Después tenemos también suele haber alternadores con imán permanente. Exacto, claro. Muy bueno eso. Pues prácticamente ya se usó todas las libro. Se hace que no quiz, Exactamente, vea, tenemos activados por lámpara, activados por estator, activados por el PCM, ¿verdad? Los que son computarizados. Tenemos los autoexcitados, muy importante. Por capacitor también. Por capacitor. Y tenemos aquellos que tienen todas las condiciones y entran dentro de la familia de reguladores autoexcitados. Pero son aquellos que tienen todas las conexiones listas, sea por lámpara o por ignición o por diodo o por capacitor, y nada más esperan el punto de umbral en RPMs. ¿Qué significa? Que tan pronto el alternador alcance las 800 revoluciones por minuto, ya tienen todo para comenzar a generar. Me ha pasado que he encontrado casos y he tenido estudiantes donde han puesto en el banco de prueba el sistema de activación por lámpara o por ignición o por estator, y mira, Adolfo, no logra encender. Vamos a ver, ¿cuántas revoluciones tenemos? Mira, apenas tenemos 450 revoluciones. Resulta que no hemos superado el umbral de las 800 RPM para que pueda comenzar a generar. Solo hay algunos casos. ¿Les suena familiar a ustedes el alternador 22 ACI? Sí. ¿Han visto el componente, no sé cómo le llaman acá, un componente triangular, como una bollita que está a la parte del diodo trigo? Ajá, está el tridiodo y al lado tienen le llaman capacitor en algunos países. El nombre correcto es el autoestar. ¿Qué alternadores? Ajá, es del correcto. Exactamente. Bueno, aquí vamos a ir haciendo un dibujito acá. Aquí tenemos el trío. Vamos a usar la imaginación. Este componente tiene un amplificador operacional, un capacitor, y prácticamente tiene un sistema de comparador. Toma una señal pequeña, como les mencioné, de 55 milivoltios, y comienza a producir una salida monitoreando por un tacómetro interno cuáles son las revoluciones que tiene él sensando de la señal de estator, y comienza a amplificar la salida para que eso ayude al drenaje, digámoslo así, prematuro del alternador, para que logre superar el punto de umbral donde, si no lo tuviese, el alternador puede ser que no encienda y se descargue la batería y pueda traducir el problema que ha tenido o que tuvo esa familia al inicio, donde se daban problemas de encendido, no lograban cargar y se quedaba detenido el camión. Pero prácticamente lo que tenemos aquí es un sistema de comparador controlado
para ayudar a lo que es la retroalimentación del alternador a muy bajas revoluciones, ¿ok? Se le denomina sistemas de autoencendido. ¿Okay? La velocidad de arranque ya carga, velocidad de arranque, porque 500 revoluciones de alternador. Regulando, yo la tengo. Exactamente. A bajas revoluciones es donde él trabaja, ya después él solito se retroalimenta. Y están los otros sistemas que son activados por el PCM de la computadora. ¿Qué es lo que hacemos? Una señal de PWM le indica al regulador, ok señor, comience a regular a este set point en este momento, y esa comunicación, como es constante, igual puede ocurrir que le diga cambie el set point, ya no a 14.5, bájelo a 14.1, súbelo a tanto, active los sistemas de retardo, active el sistema de control de soft start, y es una comunicación constante entre la computadora y el alternador, ¿ok? Y mencionábamos ahora hace un ratito la función C. En algunos casos, en el caso de eso, por ejemplo, la función C lo que hace es que con una señal piloto le dice al regulador que cambie, desconecte usted de estar regulando en 14.5 voltios y baje a 12.50. ¿Por qué? Por alguna decisión en el algoritmo que tiene diseñado la plataforma vehicular, se requiere de que baje el regulador para quitar el torque de reversa al motor en ese instante. Esto puede estar ocurriendo N veces, siendo completamente gobernado por el sistema de la plataforma vehicular. ¿Okay? Caballeros, como vimos, estamos ilustrando 18 parámetros de otros más que existen. Hasta el momento teníamos identificados que por lo menos unos 3, ¿verdad? Pero ya ustedes saben de cómo, qué tenemos en los reguladores de voltaje. No todos tienen eso, algunos dependen de su diseño, de su plataforma vehicular, pero en el que lo tenga ya ustedes saben de cómo defenderse, a qué estamos hablando y cuáles son las características, las ventajas de tenerlo o no tenerlo, ¿ok?